Si Jesús te dijera hoy, nunca te conocí, apártate de mí, ¿qué sentirías? Porque esta advertencia es real y muchos no la están tomando en serio. Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta con creer en Dios, hay que vivir conforme a su voluntad. Muchos piensan que por ir a la iglesia o conocer la Biblia están seguros, pero Jesús dejó claro que solo los que obedecen serán aceptados. Si esta verdad te impacta, no te quedes en silencio. Comenta, yo escojo a Cristo. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones. Los tibios se quedan callados, pero los verdaderos hijos de Dios comparten la verdad. No te vayas sin enviar este video a alguien que necesita despertar. Hazlo ahora antes de que sea tarde. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces todo lo que Jesús enseñó? Si las palabras de Cristo fueran más profundas de lo que la mayoría imagina, ¿estarías dispuesto a descubrirlas, aunque eso signifique cambiar por completo tu forma de vivir? Y si te dijera que hay palabras de Jesús que fueron ocultadas a los ojos de muchos, mensajes tan poderosos que pueden transformar completamente tu vida, pero que han sido ignorados por generaciones, ¿te atreverías a conocerlas? No estoy hablando de pasajes desconocidos ni de teorías humanas, sino de verdades que siempre estuvieron en la Biblia, pero que pocos tienen la valentía de aceptar. Lo que vas a descubrir en este video podría desafiar todo lo que creías saber sobre la fe. Esto no es casualidad. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte algo profundo. Hay un secreto que la mayoría de las personas nunca comprenderá, porque solo aquellos que buscan la verdad con sinceridad logran verlo. Eres uno de ellos. Entonces quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte puede ser la pieza que faltaba en tu vida espiritual. Si estás escuchando esto y aún no has escrito Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo, la palabra de Dios es vida, y ayuda a que este mensaje alcance más personas. Quien ama la verdad no se queda en silencio. La Biblia nos muestra que las palabras de Jesús tienen poder, pero muchos han ignorado sus enseñanzas más impactantes. ¿Por qué? Porque tantas personas se conforman con una fe superficial, sin profundizar en lo que realmente Cristo quiso decir. A lo largo de la historia, muchos han preferido aceptar solo lo que les conviene y desechar lo que les incomoda. Pero hoy vamos a ir más allá. Hoy vas a conocer palabras de Jesús que, aunque han estado en las Escrituras por siglos, han sido pasadas por alto, y cuando las descubras, entenderás por qué cambiarán todo en tu vida. Presta mucha atención, porque a partir de ahora, cada palabra que escuches puede abrir tus ojos a una nueva dimensión de la fe. Desde el principio de su ministerio, Jesús dejó claro que su enseñanza no sería como la de los líderes religiosos de su época. No hablaba con palabras vacías ni con interpretaciones humanas, sino con autoridad y revelación divina. Su mensaje era tan poderoso que transformaba vidas, sanaba enfermos y despertaba a los que estaban espiritualmente dormidos. Sin embargo, muchas de sus palabras fueron malinterpretadas o ignoradas con el paso del tiempo, y es aquí donde se encuentra el problema. Lo que Jesús enseñó no era simplemente para ser escuchado, sino para ser vivido. Cuando Jesús dijo, "El que tiene oídos para oír, que oiga", estaba revelando que sus enseñanzas no serían comprendidas por todos, no porque fueran complicadas, sino porque muchos no estaban dispuestos a aceptarlas. La verdad no siempre es cómoda. En más de una ocasión, Cristo habló de secretos del reino que solo serían revelados a aquellos que realmente desearan conocerlos. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Eres una de esas personas? ¿Estás listo para recibir una revelación que puede cambiarlo todo?
Uno de los mayores errores que las personas cometen es creer que seguir a Jesús es solo cuestión de asistir a una iglesia o conocer algunas historias de la Biblia. Pero cuando analizamos profundamente sus palabras, nos damos cuenta de que su mensaje iba mucho más allá. Jesús no vino solo para darnos información, vino a mostrarnos un camino completamente nuevo. Un camino que muchos rechazarían porque exige una transformación radical. Y aquí está la razón por la cual muchas de sus palabras han sido ignoradas. Aceptar la verdad requiere renunciar a la comodidad. Si leemos con atención el Evangelio, encontramos enseñanzas que contradicen lo que el mundo nos ha enseñado. Jesús dijo: "El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará". Esta es una de las frases más impactantes que Cristo pronunció, pero ¿cuántos realmente la han entendido? La mayoría de las personas viven buscando éxito, reconocimiento y seguridad, pero Jesús dejó claro que el verdadero camino no es aferrarse a lo que este mundo ofrece, sino estar dispuesto a renunciar a todo por algo mucho mayor. Es por eso que sus palabras fueron ocultadas para muchos. No porque fueran un misterio imposible de entender, sino porque solo aquellos que realmente buscan la verdad son capaces de verlas. Y esto plantea una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a lo que Jesús realmente enseñó? Aunque eso signifique cuestionar todo lo que creías saber. A lo largo de los siglos, muchas personas han tratado de suavizar el mensaje de Cristo, haciéndolo más aceptable para las masas. Pero Jesús nunca buscó popularidad. Buscó discípulos, dispuestos a darlo todo por la verdad. Y es aquí donde la decisión se vuelve personal. Hay palabras de Cristo que pueden sacudir tu vida por completo, pero para recibirlas, primero debes estar dispuesto a escucharlas con un corazón sincero. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿estás listo para descubrir lo que la mayoría ha ignorado? Porque lo que viene a continuación puede ser una de las revelaciones más impactantes que hayas escuchado. Jesús no solo predicaba con palabras, sino con autoridad y verdad. Cada enseñanza suya desafiaba las estructuras religiosas de la época y sacudía la mentalidad de quienes lo escuchaban. Sus discípulos no siempre entendían el significado completo de sus palabras en el momento en que las oían, pero con el tiempo, la revelación se hacía evidente. Esto demuestra algo muy importante. Las palabras de Cristo tienen capas de profundidad, y solo aquellos que realmente buscan pueden descubrirlas en su totalidad. Uno de los momentos más impactantes en su ministerio fue cuando dijo algo que aún hoy es difícil de aceptar para muchos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta no es una frase para ser tomada a la ligera. Aquí, Jesús no estaba diciendo simplemente que los sigamos en un sentido superficial. Estaba estableciendo un principio que separa a los verdaderos seguidores de los que solo tienen una fe acomodada. Negarse a uno mismo no es algo que el mundo enseña. Vivimos en una sociedad donde se nos dice constantemente que debemos hacer lo que nos hace felices, que debemos buscar nuestro propio bienestar y poner nuestros deseos en primer lugar. Pero Jesús presentó un camino completamente diferente: morir a uno mismo para vivir verdaderamente. Y esta es una de las razones por las cuales muchas de sus palabras han sido ignoradas, porque exigen una entrega total. Los líderes religiosos de su tiempo no podían aceptar su mensaje porque ponía en riesgo su posición y su poder. Ellos querían una religión que les beneficiara, pero Jesús ofrecía algo mucho más grande: una transformación completa del corazón. Por eso sus palabras no fueron solo difíciles de aceptar en aquella época, siguen siendo difíciles hoy en día. La humanidad busca comodidad,
Pero Cristo llama a un camino de rendición y fe absoluta. Pero aquí viene una pregunta crucial. ¿Cómo podemos vivir realmente las palabras de Jesús si no estamos dispuestos a aceptar su verdadero significado? Muchos creen que ser cristiano significa simplemente ir a la iglesia o tratar de ser una buena persona, pero Jesús dejó claro que seguirlo implica una transformación radical. No basta con conocer sus palabras, es necesario vivirlas. En una ocasión, dijo algo que resuena con fuerza hasta el día de hoy. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una advertencia poderosa. Jesús no está buscando personas que solo lo reconozcan de labios para afuera. Está llamando a aquellos que realmente desean vivir conforme a su voluntad. Y esta es la razón por la que sus palabras han sido olvidadas o distorsionadas por muchos, porque vivirlas requiere más que solo escucharlas. Ahora bien, ¿qué significa realmente tomar nuestra cruz cada día? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Estas son preguntas esenciales que cada creyente debe hacerse. Porque si realmente queremos seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que el mundo nos ha enseñado y abrazar completamente su verdad. Pero hay algo más, algo que pocos han entendido sobre las palabras de Cristo. Y lo que estás a punto de descubrir en el próximo bloque puede cambiar completamente tu perspectiva sobre su mensaje. Presta atención, porque aquí se encuentra un secreto que muchos han pasado por alto. Jesús no hablaba al azar. Cada palabra que pronunciaba tenía un propósito divino, y su enseñanza estaba llena de significados ocultos que solo aquellos con un corazón dispuesto podían comprender. Muchos lo escuchaban, pero pocos realmente entendían. Incluso sus propios discípulos, en varias ocasiones, quedaron perplejos ante sus palabras. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Jesús declaró algo que hasta el día de 1950 hoy sigue siendo difícil de aceptar. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué significa realmente esto? ¿Acaso Jesús estaba diciendo que no debemos valorar la vida? No. Él estaba revelando un principio espiritual profundo. Quien se aferra a este mundo con todas sus fuerzas, al final lo perderá todo. Pero quien está dispuesto a renunciar a sí mismo por causa de la verdad, encontrará algo mucho más valioso, la vida eterna. Este es uno de los mayores desafíos de la fe cristiana. El mundo nos enseña a buscar éxito, reconocimiento y placer, pero Jesús nos muestra otro camino. Un camino donde la verdadera recompensa no está en lo terrenal, sino en lo eterno. Por eso, muchas de sus palabras han sido ignoradas o malinterpretadas, porque van en contra de lo que la naturaleza humana desea. El hombre natural quiere acumular, quiere ser exaltado, quiere ser servido. Pero Jesús dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Piénsalo bien, esto es completamente opuesto a lo que nos han enseñado desde pequeños. En la sociedad se nos dice que el éxito es escalar posiciones, ser el mejor, alcanzar la cima. Pero Jesús dice, si quieres ser grande en el reino de Dios, aprende a servir. Aquí hay un secreto que pocos han entendido. El reino de Dios funciona de manera diferente a los sistemas de este mundo. Lo que aquí parece perderse, en la eternidad se gana. Lo que aquí parece humillación, en el cielo es exaltación. Muchos han malinterpretado esto pensando que significa vivir una vida de pobreza o sufrimiento innecesario. Pero lo que Jesús estaba enseñando es que nada en este mundo se compara con la gloria de lo eterno. Entonces, aquí surge una pregunta esencial.
¿Estás viviendo para lo eterno o solo para lo temporal? Porque si solo vives para este mundo, al final lo perderás todo. Pero si vives para Dios, aunque el mundo no lo entienda, recibirás una recompensa que nadie te podrá quitar. Jesús hablaba en parábolas porque sabía que no todos estaban listos para recibir la verdad en su totalidad. En una ocasión, sus discípulos le preguntaron por qué enseñaba de esa manera, y él respondió: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no les es dado. Esto significa que hay cosas que solo aquellos con un corazón dispuesto podrán comprender, pero hay algo más, algo que muchas personas han ignorado. Hay una enseñanza de Jesús que ha sido malinterpretada por siglos, y cuando la descubras, entenderás por qué su mensaje es tan poderoso y tan radical. Lo que viene a continuación puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la fe. Jesús no solo hablaba de manera diferente a los maestros religiosos de su época, sino que sus palabras desafiaban completamente la manera en que las personas entendían la relación con Dios. Mientras los fariseos se enfocaban en las reglas y rituales externos, Jesús dirigía su mensaje al corazón. Él no buscaba personas que simplemente actuaran religiosamente, buscaba discípulos transformados desde adentro. Es por eso que una de sus declaraciones más impactantes fue: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús dejó en claro que no basta con conocer la palabra de Dios o repetir oraciones si el corazón no está verdaderamente rendido a Él. El problema no es lo que se dice con la boca, sino lo que realmente hay en el interior. Y este es el punto donde muchos fallan. Creen que la vida cristiana se trata solo de hacer cosas correctas, pero ignoran que lo más importante es la transformación interna. Esta verdad es tan poderosa que incluso en el Antiguo Testamento Dios ya había revelado este principio. En una ocasión, el profeta Samuel estaba a punto de ungir al próximo rey de Israel y pensó que el elegido debía ser el más fuerte y el más imponente. Pero Dios le dijo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí hay una revelación profunda. Dios no mide a las personas por su apariencia, su conocimiento o su estatus. Él busca corazones verdaderamente entregados. Este principio es difícil de aceptar para muchos porque va en contra de la mentalidad humana. El hombre natural busca validación en lo externo, pero Dios busca fidelidad en lo interno. Por eso, Jesús confrontó a los fariseos con tanta fuerza. Ellos cumplían todas las reglas externas, pero en su corazón estaban llenos de orgullo y arrogancia. Por fuera parecían piadosos, pero por dentro estaban lejos de Dios. Y esto no solo era un problema en aquel tiempo, sigue siendo un problema hoy en día. Muchas personas creen que seguir a Cristo significa simplemente evitar ciertos pecados visibles o cumplir con algunas reglas religiosas, pero ignoran lo más importante: una relación real con Dios, basada en la entrega total del corazón. Jesús lo explicó con una imagen impactante cuando dijo: son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque puedes engañar a las personas con una apariencia de santidad, pero no puedes engañar a Dios. Él ve más allá de las palabras, más allá de las acciones externas. Él ve lo que realmente hay dentro de ti. Por eso Jesús insistió tanto en la importancia de una fe genuina. No basta con decir que creemos. Debemos vivir conforme a esa fe. Y esto es lo que muchos han olvidado o han tratado de suavizar con el tiempo. Pero aquí viene algo aún más profundo. Jesús no solo habló de la importancia del corazón,
sino que reveló un principio que ha sido ocultado para muchos. Algo que pocos han entendido completamente y que puede marcar la diferencia entre una vida cristiana superficial y una vida de poder y transformación real. Lo que estás a punto de descubrir en el próximo bloque puede ser la clave que estabas buscando para una fe inquebrantable. Hay algo que pocos han entendido sobre el mensaje de Jesús. Algo tan profundo que puede ser la clave para una vida espiritual llena de poder y transformación. Pero lamentablemente, la mayoría nunca llega a descubrirlo. Muchos se conforman con una fe superficial y se alejan antes de recibir esta revelación. ¿Serás uno de ellos? Porque lo que voy a decir ahora puede cambiarlo todo. Esto no es algo que se aprende en cualquier iglesia, ni es una enseñanza común. Es algo que ha estado en las palabras de Jesús desde el principio, pero que solo aquellos con un corazón dispuesto pueden ver. Jesús dijo algo que, cuando lo entendemos completamente, transforma nuestra relación con Dios. Algo que los discípulos no comprendieron al principio, pero que, con el tiempo, se convirtió en la clave de su ministerio. Una verdad oculta a los ojos del mundo, pero accesible para aquellos que realmente la buscan. Y aquí está el punto de inflexión. Esta verdad es tan poderosa que el enemigo ha trabajado incansablemente para mantenerla oculta. Piénsalo. ¿Por qué hay tantas personas que dicen creer en Dios, pero viven sin poder, sin paz, sin victoria? ¿Por qué hay cristianos que leen la Biblia, oran y asisten a la iglesia, pero siguen atrapados en los mismos problemas sin experimentar una transformación real? La respuesta está en algo que Jesús reveló, pero que muchos han ignorado. Un principio que marca la diferencia entre una vida cristiana común y una vida llena de la presencia de Dios. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Estás realmente dispuesto a recibir esta verdad, aunque desafíe todo lo que creías saber? Porque si decides seguir hasta el final, descubrirás algo que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Pero antes de revelarlo, hay algo que debes entender. Este conocimiento no es para cualquiera. Jesús mismo dijo: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros». Lo que significa que no todos están listos para recibir ciertas verdades. Algunos se burlarán, otros las rechazarán, pero aquellos que tienen un corazón sincero serán transformados para siempre. Así que ahora debes decidir. ¿Quieres seguir viviendo una fe débil y sin impacto, o estás listo para recibir un conocimiento que puede cambiarlo todo? Si aún estás aquí, significa que Dios te ha traído a este momento por una razón. Y lo que viene a continuación puede ser una de las revelaciones más poderosas que recibirás en tu vida. Prepara tu corazón, porque lo que voy a decir en el próximo bloque puede abrir tus ojos a algo que muchos jamás entenderán. Jesús nunca dejó lugar para la mediocridad espiritual. Su mensaje no era un conjunto de palabras motivadoras o simples consejos de vida. Era un llamado radical a una transformación total. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas prefieren un cristianismo cómodo antes que un cristianismo verdadero. Y es por eso que muchas de sus palabras han sido ignoradas o reinterpretadas para encajar en una fe más fácil de aceptar. Pero Jesús no hizo concesiones. Uno de los momentos más impactantes de su ministerio fue cuando dijo: «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo». Esta declaración es tan fuerte que muchas personas prefieren evitarla. ¿Cómo puede Jesús pedir que aborrezcamos a nuestra propia familia y a nosotros mismos? Pero aquí hay algo crucial. Jesús
No estaba diciendo que debemos odiar literalmente a nuestra familia. Lo que él estaba revelando es que para seguirlo verdaderamente no puede haber nada ni nadie que ocupe su lugar en nuestro corazón. Esto es un golpe directo a una de las mayores trampas que impiden que las personas vivan una vida cristiana plena: el apego a lo terrenal. Si hay algo que Jesús dejó claro, es que no podemos servir a dos señores. No podemos decir que seguimos a Cristo mientras nuestro corazón está dividido entre Él y las cosas de este mundo. Y es aquí donde muchas personas fallan. Quieren una fe que no les cueste nada, una relación con Dios que no implique renuncia. Pero Jesús lo dijo sin rodeos: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto significa que seguir a Cristo no es solo una decisión superficial, es una entrega total. Y aquí está el secreto que muchos han ignorado: el poder del desprendimiento. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les ofreció riquezas, éxito o una vida sin problemas. Les pidió que lo dejaran todo. Pedro y Andrés dejaron sus redes de pesca. Mateo dejó su mesa de recaudador de impuestos. Santiago y Juan dejaron a su padre y su negocio familiar. Todos ellos entendieron una verdad esencial: para recibir lo eterno, primero hay que soltar lo terrenal. Pero aquí está el dilema: muchos cristianos quieren el poder de Dios sin renunciar a nada. Quieren los beneficios del reino sin soltar su apego a este mundo. Y esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿qué es lo que todavía te está atando? Porque si hay algo que ocupa el primer lugar en tu corazón antes que Dios, entonces ese es el verdadero Señor de tu vida. Jesús fue claro cuando dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, la verdadera cuestión es: ¿dónde está tu tesoro? ¿En las cosas de este mundo o en la eternidad? Este es un momento de reflexión profunda. Si realmente deseas vivir el poder de Dios, primero debes estar dispuesto a soltar lo que te ata. Pero aquí viene lo más impactante. Hay algo más profundo detrás de este principio, una verdad que muchos han pasado por alto y que Jesús reveló con sus propias palabras. Y lo que voy a decir en el próximo bloque puede ser la pieza que faltaba en tu vida espiritual. Cuando Jesús hablaba del desprendimiento de las cosas terrenales, no lo hacía para imponer un sacrificio sin sentido. Él estaba revelando un principio espiritual que activa el poder de Dios en la vida de una persona. El problema es que muchos han malinterpretado esta enseñanza. Creen que Jesús solo estaba pidiendo pobreza material, cuando en realidad Él estaba hablando de algo mucho más profundo: la libertad del corazón. Porque el mayor problema no es tener posesiones, sino cuando las posesiones nos tienen a nosotros. El apego a lo terrenal esclaviza el alma, impide la fe genuina y bloquea el poder de Dios en la vida de una persona. Jesús lo ilustró perfectamente en el encuentro con el joven rico. Este hombre se acercó a Jesús con una pregunta clave: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Era un hombre que conocía la ley, que había seguido los mandamientos desde su juventud. Pero Jesús miró más allá de su apariencia de religiosidad y le reveló la única cosa que lo mantenía atado. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Las Escrituras dicen que el joven, al escuchar esto, se entristeció y se fue porque era muy rico. Este momento es crucial porque revela algo que muchos prefieren ignorar. No importa cuánto conocimiento bíblico tengas o cuántos mandamientos cumplas, si tu corazón aún está aferrado a este mundo. Este joven tenía todo a su favor. Era rico, era piadoso y tenía el deseo de seguir a Jesús.
Pero había algo que no estaba dispuesto a soltar. Y aquí es donde muchos fallan en su caminar con Dios. Dicen que lo aman, pero siguen aferrados a cosas que los alejan de Él. Podría ser el dinero, podría ser el orgullo, podría ser una relación que no está alineada con su voluntad. Podría ser el miedo a perder el control sobre su propia vida. Jesús dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Por qué? Porque cuando una persona confía verdaderamente en Dios, ya no necesita aferrarse a nada más. El desprendimiento no es solo sobre lo material, es sobre soltar todo lo que nos impide depender completamente de Dios. Porque aquí está el mayor secreto que muchos han ignorado. Solo aquellos que confían plenamente en Dios pueden experimentar el poder de su provisión y de su presencia. Jesús dejó esto claro cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero aquí hay una verdad incómoda. Muchos quieren todas las cosas añadidas, pero sin buscar primero el reino. Quieren la bendición, pero sin la rendición. Quieren la protección de Dios, pero sin depender de Él. Quieren la paz, pero sin renunciar a su autosuficiencia. Pero el poder de Dios solo se activa en la vida de aquellos que están dispuestos a dejarlo todo en sus manos. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no es solo una promesa, es un desafío, porque descansar en Dios significa soltar el control, significa renunciar a la autosuficiencia, significa confiar en Él por encima de cualquier otra cosa. Y esta es la razón por la cual muchos no experimentan la plenitud de su presencia, porque aún tienen una parte de su corazón aferrada a este mundo. Pero lo que Jesús enseñó va aún más allá. Hay un principio escondido en sus palabras que puede transformar completamente la manera en que vives tu fe. Y lo que viene en el próximo bloque puede ser la clave que estabas buscando. Jesús nunca llamó a las personas a una vida de religiosidad vacía, sino a una transformación real. No buscaba seguidores superficiales, sino discípulos dispuestos a vivir en completa entrega. Y es aquí donde muchas personas han fallado. Creen que pueden seguir a Cristo sin hacer cambios profundos en su vida. Pero Jesús dejó en claro que su camino no es para todos. Es para aquellos que realmente están dispuestos a pagar el precio. Él dijo algo que muchos ignoran o intentan suavizar. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras son fuertes porque revelan algo inquietante. La mayoría de las personas están eligiendo el camino equivocado. El mundo ofrece un camino amplio, fácil, lleno de placeres momentáneos y recompensas temporales. Pero ese camino lleva a la perdición. En cambio, el camino de Jesús es estrecho. No porque Dios quiera hacerlo difícil, sino porque solo aquellos dispuestos a vivir en fidelidad podrán recorrerlo. Aquí es donde surge la pregunta más importante: ¿en qué camino estás caminando? Porque muchos creen que están en el camino correcto solo porque asisten a una iglesia o porque hacen algunas cosas buenas. Pero Jesús nunca dijo que la salvación se trata de cumplir con ciertas reglas religiosas. Él habló de una transformación del corazón. Y aquí hay algo profundo que muchos no han entendido. El camino estrecho no se trata de hacer sacrificios vacíos, sino de caminar en obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso significa que el verdadero amor a Dios no se demuestra con palabras, sino con obediencia. No basta con decir que creemos en Él si no estamos dispuestos a vivir conforme a su voluntad.
Pero aquí viene un punto clave. ¿Cómo saber si realmente estás en el camino estrecho? La respuesta está en lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Porque Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso significa que seguir a Cristo no es algo que se hace a medias, es un compromiso total. Y aquí es donde muchas personas fallan. Dicen que quieren seguir a Jesús, pero siguen aferrados a su vieja manera de vivir. Dicen que confían en Dios, pero siguen tomando decisiones basadas en el miedo y no en la fe. Dicen que aman a Cristo, pero sus acciones muestran que aman más las cosas de este mundo. Pero Jesús fue claro, nadie puede servir a dos señores. O estamos completamente entregados a Dios, o seguimos atrapados en el camino ancho que lleva a la perdición. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Estoy realmente caminando en el camino angosto o solo estoy engañándome a mí mismo? Porque el verdadero seguidor de Cristo no es aquel que solo cree en Él, sino aquel que vive conforme a su enseñanza. Y lo que Jesús dijo en el próximo bloque puede ser la enseñanza más impactante sobre este tema. Lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave para asegurarte de que realmente estás en el camino correcto. Jesús nunca ocultó la verdad. Sus palabras eran directas, desafiantes y muchas veces incómodas. No buscaba agradar a las multitudes, buscaba transformar vidas y por eso muchos lo rechazaron. A lo largo de su ministerio dejó en claro que seguirlo no sería fácil. No prometió riquezas terrenales ni una vida sin problemas. Lo que prometió fue algo mucho mayor: vida eterna, paz en medio de la tormenta y una relación profunda con Dios. Pero aquí hay algo que pocos han entendido. Jesús nunca dijo que todos aceptarían su mensaje. Él mismo declaró, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta es una de las declaraciones más fuertes que hizo, porque va en contra de la imagen de un Cristo que solo vino a traer consuelo. Jesús vino a traer división entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Porque cuando una persona realmente decide seguirlo, inevitablemente se enfrentará a la oposición del mundo. Muchos no están preparados para esto. Quieren seguir a Cristo sin enfrentar críticas. Quieren ser discípulos sin renunciar a nada. Quieren las promesas sin el compromiso. Pero Jesús dejó en claro que seguirlo implicaría un precio. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto significa que el verdadero seguidor de Cristo no puede esperar la aprobación del mundo. Y esta es una de las razones por las cuales muchos abandonan la fe. Porque cuando enfrentan dificultades, críticas o rechazo, creen que algo está mal. Pero la verdad es que cuando decides seguir a Jesús, estás tomando un camino que es contrario al del mundo. Él mismo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Realmente estamos dispuestos a ser rechazados por seguir a Cristo? Porque aquí está una de las pruebas más grandes de nuestra fe. Si el mundo nos acepta sin resistencia, es posible que no estemos viviendo como verdaderos discípulos. El mundo celebra el pecado, pero Jesús llama al arrepentimiento. El mundo dice que cada uno debe hacer lo que le haga feliz, pero Jesús dice que debemos negar nuestra voluntad y seguirlo. El mundo busca placeres temporales, pero Jesús nos llama a buscar lo eterno. Es por eso que muchas personas han diluido el Evangelio. No quieren un mensaje que los confronte, quieren un mensaje que los haga sentir bien. Pero Jesús no hizo concesiones. Él nos dejó dos opciones: seguir el camino angosto que lleva a la vida o seguir el camino ancho que lleva a la perdición. Y ahora, la pregunta es, ¿en qué camino estás?
Porque el verdadero seguidor de Cristo no es aquel que solo dice que cree, sino aquel que está dispuesto a permanecer fiel, aun cuando el mundo lo rechace. Y aquí hay algo que debes entender. Si eliges seguir a Jesús de verdad, habrá momentos en los que te sentirás solo, pero no estás solo. Jesús prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que viene en el próximo bloque puede cambiar tu forma de ver la fe para siempre. Desde el inicio Jesús dejó en claro que seguirlo requeriría una decisión firme. No se trataba solo de creer en su existencia, sino de vivir completamente conforme a su enseñanza. Pero aquí es donde muchos fallan. Quieren los beneficios del reino sin comprometerse con el Rey. Jesús lo explicó con una advertencia impactante. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta declaración es mucho más profunda de lo que parece. No significa solo que el dinero puede alejar a una persona de Dios, sino que cualquier cosa que compita con Él en nuestro corazón nos separa de su presencia. Jesús constantemente llamaba a sus seguidores a una entrega total. No pedía que fueran simplemente simpatizantes de su mensaje, sino discípulos dispuestos a seguirlo sin reservas. Y aquí está una verdad que muchos ignoran. No basta con conocer la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. Él mismo lo dijo de manera clara: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que hay muchas personas que creen que están caminando con Dios, pero en realidad no lo están. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo que en el día del juicio muchos le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero su respuesta será: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una de las advertencias más aterradoras de la Biblia, porque deja en claro que no todos los que se identifican como cristianos realmente lo son. La pregunta es: ¿cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos caminando con Cristo? Jesús nos dio la clave cuando dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Esto significa que el amor a Dios se demuestra con obediencia, no con emociones. No con palabras, sino con una vida alineada con su voluntad. Aquí es donde muchos fracasan. Quieren decir que aman a Dios, pero no quieren soltar los pecados que los separan de Él. Quieren tener la bendición de Dios, pero sin rendirse completamente a su voluntad. Quieren llamarse seguidores de Cristo, pero siguen viviendo conforme a los valores de este mundo. Pero Jesús dejó en claro que no se puede vivir en dos caminos al mismo tiempo. Es por eso que en más de una ocasión advirtió: el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos medios en la fe cristiana. No hay espacio para una vida dividida entre el mundo y Dios. Jesús busca seguidores que estén dispuestos a rendirse completamente a su señorío. Y aquí es donde se encuentra la decisión más importante de tu vida. O sigues a Cristo con todo tu corazón, o sigues a este mundo. No puedes hacer ambas cosas, porque si sigues a Cristo de verdad, habrá un precio, habrá momentos de prueba, habrá rechazo, pero también habrá recompensa. Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y esta es la mayor promesa de todas. Si permanecemos fieles, estaremos con Él para siempre. Pero hay algo más, una revelación que pocos han entendido y que puede ser la clave para vivir en la plenitud del propósito de Dios. Lo que viene en el próximo bloque puede transformar completamente tu vida espiritual. Jesús nunca prometió un camino fácil, pero sí aseguró que valdría la pena. Sus palabras no eran una invitación a una vida sin dificultades, sino un llamado a una vida con propósito eterno. Pero aquí hay un problema. Muchas personas quieren las promesas de Dios, pero no quieren el proceso. Ellos quieren ver milagros, pero sin la fe. Quieren bendiciones, pero sin obediencia. Quieren una vida plena, pero sin la renuncia que Jesús enseñó.
Y es por eso que muchos nunca experimentan el verdadero poder de Dios en sus vidas, porque se niegan a seguir completamente sus palabras. Jesús lo explicó de manera impactante, con una ilustración que muchos han ignorado. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron, vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dio con gran ruina. Aquí hay una clave fundamental. Todo el mundo va a enfrentar tormentas en la vida. La diferencia no está en si vienen los problemas o no. La diferencia está en sobre qué hemos edificado nuestra vida. Si nuestra fe está basada en emociones pasajeras o en una religión superficial, cuando vengan las dificultades, todo se derrumbará. Pero si nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios, nada podrá destruirnos. Aquí hay un principio que muchos han ignorado. El verdadero cristiano no es el que nunca enfrenta problemas, sino el que permanece firme a pesar de ellos. Porque la fe real no se demuestra en los tiempos fáciles, se demuestra en los momentos difíciles. Cuando todo está en contra, ¿sigues creyendo en las promesas de Dios? Cuando las circunstancias parecen imposibles, ¿sigues confiando en su palabra? Cuando todo parece derrumbarse, ¿sigues edificando sobre la roca? Jesús nunca dijo que no enfrentaríamos dificultades. Lo que dijo es que si nuestra fe es genuina, permaneceremos firmes hasta el final. Y aquí es donde se define todo. Si hoy viniera una tormenta sobre tu vida, ¿se sostendría tu fe o se derrumbaría? Porque la diferencia entre permanecer de pie o caer no está en la cantidad de versículos que conocemos, sino en cuánto vivimos conforme a la palabra. Jesús fue claro: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que todo lo que este mundo ofrece es temporal. Solo lo que está basado en Dios es eterno. Entonces, aquí viene la pregunta más importante. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Porque si no es sobre la palabra de Dios, tarde o temprano todo se derrumbará. Pero si tu vida está cimentada en Cristo, nada podrá destruirte. Y hay algo más. Jesús reveló un principio que muchos han ignorado y que puede marcar la diferencia entre una vida cristiana débil y una fe inquebrantable. Lo que voy a compartir en el próximo bloque puede ser la clave que estabas buscando para fortalecer tu relación con Dios. Jesús nunca llamó a una fe superficial. Él no buscaba multitudes de admiradores, sino discípulos comprometidos. Pero aquí está el problema. Muchas personas quieren llamarse cristianos, pero no están dispuestas a vivir como tales. Ellos quieren lo mejor de Dios, pero sin renunciar a nada. Quieren las promesas, pero sin obedecer los mandamientos. Quieren la salvación, pero sin transformación. Y aquí es donde muchas personas se engañan a sí mismas. Creen que están bien espiritualmente solo porque conocen la Biblia o porque asisten a una iglesia. Pero Jesús dejó en claro que seguirlo es más que conocimiento, es una entrega total. Él dijo algo impactante: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esto significa que no todos los que oyen su palabra responden con un corazón genuino. Hay personas que escuchan el mensaje, pero no lo ponen en práctica. Hay personas que sienten una emoción en el momento, pero luego se olvidan de Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto,
Pero cuando salió el sol, se secó porque no tenía raíz. Otra cayó entre espinos, y los espinos la ahogaron. Pero otra cayó en buena tierra, y dio fruto al 100 por 1. Aquí hay un principio profundo. No basta con recibir la palabra. Hay que permitir que eche raíces en el corazón. Porque muchas personas escuchan el mensaje, pero no dejan que transforme su vida. Y aquí está la prueba de fuego. ¿Qué haces cuando seguir a Jesús se vuelve difícil? Porque la verdadera fe no se mide en los momentos de comodidad, sino en los momentos de prueba. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa que seguirlo no es un evento de una sola vez, es un compromiso diario. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan. No puedes seguir a Jesús a medias. O le entregas todo o no le entregas nada. Porque una fe a medias no es fe. Una obediencia parcial no es obediencia. Un compromiso débil no es compromiso. Jesús dejó esto claro cuando dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no significa que todos debamos abandonar nuestras posesiones materiales. Significa que nada en nuestra vida debe ocupar el lugar de Dios, porque la verdadera fe no es solo decir creo en Dios. La verdadera fe es vivir cada día como si Él fuera lo más importante en nuestra vida. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Eres solo alguien que escucha la palabra o eres alguien que realmente la vive? Porque la diferencia entre los que caen y los que permanecen no está en cuánto saben de la Biblia, sino en cuánto han permitido que transforme su vida. Pero hay algo más. Jesús reveló un principio que separa a los verdaderos discípulos de los que solo dicen serlo. Lo que viene en el próximo bloque puede abrirte los ojos a una realidad espiritual que pocos han entendido. Jesús nunca prometió popularidad a sus seguidores. Él no llamó a multitudes para entretenerlas, sino para desafiarlas. Y esta es una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Ser discípulo de Cristo significa estar dispuesto a ir contra la corriente del mundo. Hoy, muchas personas quieren un evangelio fácil, uno que no exija renuncia, que no incomode, que no traiga consecuencias. Pero ese no es el evangelio que Jesús predicó. Él dijo algo que dejó en shock a muchos de sus seguidores. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto significa que, si realmente vivimos conforme a su palabra, en algún momento enfrentaremos oposición. Porque el mundo no acepta la verdad de Dios. El mundo quiere una fe que no confronte el pecado. El mundo quiere una religión que no exija transformación. El mundo quiere un evangelio que se adapte a sus deseos, no un evangelio que los desafíe a cambiar. Pero Jesús no hizo concesiones. Él dijo claramente: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos realmente dispuestos a confesar nuestra fe aun cuando nos cueste algo? Porque la fe real no se trata solo de lo que decimos en privado, sino de cómo vivimos en público. Hoy en día, muchos cristianos prefieren callar para no incomodar a los demás. No quieren ser rechazados, no quieren ser criticados, no quieren ser señalados. Pero Jesús dejó claro que no hay espacio para la vergüenza en la vida de un verdadero discípulo. Si realmente lo seguimos, debemos estar dispuestos a defender la verdad, aunque el mundo la rechace. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso significa que no es suficiente comenzar el camino, hay que permanecer en él hasta el final. Aquí es donde muchos fallan.
Comienzan con entusiasmo, pero cuando llegan las pruebas, se rinden. Dicen que aman a Dios, pero cuando enfrentar oposición, callan. Dicen que son cristianos, pero cuando el mundo les exige conformarse, ceden. Pero Jesús dijo algo que debería hacer reflexionar a cualquiera que quiera seguirlo. Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso significa que seguir a Cristo no es algo que se haga a medias. O estamos completamente entregados, o simplemente no estamos en el camino correcto. Y aquí está la verdad más dura de todas. Habrá un día en que cada persona será puesta a prueba. Y en ese momento, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón será revelado. ¿Permaneceremos fieles o abandonaremos nuestra fe cuando las cosas se pongan difíciles? Porque la diferencia entre los que perseveran y los que caen no está en lo que dicen, sino en lo que hacen cuando llegan las pruebas. Y aquí es donde Jesús dejó una advertencia impactante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero yo les diré, nunca os conocí. Porque la verdadera fe no es solo saber quién es Jesús, es vivir conforme a su enseñanza, sin importar el costo. Y hay algo más. Jesús reveló un principio que pocos han entendido, pero que puede marcar la diferencia entre una fe débil y una vida cristiana inquebrantable. Lo que viene en el próximo bloque es el cierre de esta enseñanza, y puede ser la pieza final que estabas buscando. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Pocos lo hacen. Muchos comienzan a escuchar la palabra, pero se rinden antes de recibir la revelación completa. Pero tú has perseverado. Y eso significa algo muy importante. Dios está hablando a tu vida en este momento. Nada de lo que has escuchado aquí es casualidad. Cada palabra de Jesús tiene poder y hoy has sido confrontado con la realidad de su mensaje. Pero ahora viene la parte más importante. No basta con haber escuchado esto. No basta con sentir emoción o inspiración por un momento. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto significa que escuchar no es suficiente, hay que actuar. Entonces, ahora viene la pregunta más crucial de todas. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has recibido hoy? Porque la diferencia entre los que son transformados y los que siguen igual no está en lo que han oído, sino en lo que han decidido hacer con la verdad. Jesús nunca buscó admiradores, buscó discípulos, personas que estuvieran dispuestas a seguirlo de verdad. Personas que no solo escucharan sus palabras, sino que las vivieran. Personas que dejaran atrás el miedo, la tibieza y la religiosidad superficial para entregarse completamente a Dios. Y ahora mismo, en este momento, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a ser alguien que solo escucha y sigue con su vida como si nada? ¿O vas a ser alguien que se levanta y dice, Señor, aquí estoy, dispuesto a seguirte sin reservas? Porque Jesús lo dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón, prueba tu fe con una acción. Escribe en los comentarios, yo hago parte de los escogidos. Este es tu momento de demostrar públicamente que estás comprometido con la verdad, porque solo aquellos que se posicionan por la palabra son los que realmente permanecen. Comparte este mensaje. No dejes que esta verdad se quede solo contigo. Si Dios te habló, Él también quiere hablarle a otros. Recuerda, el enemigo quiere que este mensaje se quede oculto. Pero los verdaderos hijos de Dios comparten la verdad sin temor. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No para mí, no para números, sino porque este contenido puede seguir edificando tu vida. Porque en un mundo lleno de mentiras, necesitamos más que nunca la verdad de Dios. Así que antes de cerrar este video, hazlo. Escribe en los comentarios, yo hago parte de los escogidos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite.
Y suscríbete para que tu vida siga siendo transformada por la palabra de Dios. No te vayas todavía, deja que la música suene un poco más. Tómate un momento para reflexionar, habla con Dios, agradécele por esta enseñanza y comprométete a vivir conforme a su voluntad. Porque la diferencia entre los que son llamados y los que son escogidos es la decisión que toman después de escuchar la verdad. ¿Y tú, qué decisión vas a tomar hoy?